En el corazón de África Occidental hay una región que se encuentra en un punto de quiebre. Es el Sahel. Aquí, bajo un sol implacable, las viejas alianzas se están desmoronando y el equilibrio de poder mundial se está redibujando ante nuestros ojos. Y no se trata de una simple crisis regional. Estamos hablando del epicentro de una transformación geopolítica que, de una forma u otra, nos terminará afectando a todos. Para entender la verdadera magnitud de lo que está en juego, hay un dato que lo dice todo. Según el Instituto para la Economía y la Paz, el Sahel es, hoy por hoy, el epicentro mundial del terrorismo. Pensemos en esto, en 2024 acumuló casi el 50% de todas las muertes por terrorismo en el mundo. Es una cifra brutal que revela la profundidad de una crisis que ya es imposible ignorar. En este análisis vamos a desentrañar las claves de esta compleja situación. Primero, veremos por qué esta región es tan estratégica. Luego, entenderemos qué fue lo que desató esta espiral de violencia. Analizaremos cómo ha surgido un nuevo y desafiante eje de poder y finalmente exploraremos las narrativas opuestas que están luchando por definir el futuro del Sahel. El Sahel nunca ha sido un lugar aislado del mundo. Históricamente, siempre ha sido una encrucijada, un puente vital entre el norte de África y el África subsahariana. Pero esa misma posición estratégica también la ha convertido en una zona vulnerable, con una red de tensiones históricas que, con el tiempo, sembraron las semillas de los conflictos que vemos hoy. Por décadas, una estabilidad muy precaria se mantuvo a flote gracias a un delicado juego de alianzas. Poderes locales, gobiernos nacionales y socios internacionales, principalmente occidentales, tejieron una red que, a duras penas, contenía las tensiones. Pero, como un castillo de naipes, ese equilibrio estaba a punto de colapsar. Y ahora llegamos al momento exacto en que esa frágil estabilidad se hizo añicos. Un solo evento, a miles de kilómetros de distancia, fue suficiente para desencadenar una reacción en cadena de inestabilidad y violencia que terminaría consumiendo a toda la región. Antes del 2011, la crisis que vemos hoy era sencillamente impensable. Pero la caída de un régimen en el norte de África estaba a punto de desatar fuerzas que nadie pudo, o quizás nadie quiso, controlar. El punto de inflexión fue, sin duda, la intervención de la OTAN en Libia en 2011. Según el Instituto Tricontinental, esta acción provocó el colapso del Estado libio y con ello inundó toda la región con un arsenal de armas sin precedentes y con combatientes experimentados. Básicamente se creó el terreno fértil perfecto para que los grupos extremistas se expandieran. Las compuertas del caos se habían abierto de par en par. El contagio fue rápido y fue devastador. Para 2012, una insurgencia ya había tomado el control del norte de Malí. 3 años después, en 2015, la violencia ya había engullido a Burkina Faso. Para 2017, varios grupos yihadistas se fusionaron, creando una coalición mucho más poderosa. Y en 2019, la violencia en la zona fronteriza entre Malí, Burkina Faso y Níger se había salido completamente de control. La respuesta internacional, por supuesto, llegó. Y llegó en forma de una avalancha de misiones militares. Operaciones francesas, fuerzas de tarea europeas, misiones de la ONU, todas supuestamente con el objetivo de estabilizar la región. El resultado, después de casi una década de presencia militar masiva, la seguridad no solo no mejoró, sino que de hecho empeoró drásticamente. Este fracaso de las intervenciones extranjeras para frenar la violencia generó una frustración enorme, y esa frustración nos lleva directamente a la era actual. Una serie de golpes militares que no solo derrocaron gobiernos, sino que simbolizaron un rechazo frontal al antiguo orden y un impulso audaz hacia la autonomía regional. En solo 3 años, el mapa político de la región se transformó por completo. Malí, 2 golpes de Estado. Burkina Faso, otros 2. Y en 2023, Níger. Ojo, no fueron hechos aislados. Fueron parte de un patrón muy claro. Una revuelta coordinada contra el status quo. ¿Y qué impulsó estos golpes? Pues un cóctel de creciente sentimiento antifrancés y una ira popular incontenible ante la incapacidad de los gobiernos civiles para garantizar la seguridad más básica. Las protestas masivas, como las que llegaron a bloquear convoyes militares franceses, demostraron que la población exigía un cambio radical, y lo exigía ya. Y aquí, en esta comparación, vemos el verdadero cambio de paradigma. Se pasó del G5 Sahel, un marco de seguridad financiado y en gran medida dirigido desde el exterior, a la Alianza de los Estados del Sahel o AES. La diferencia es fundamental. La AES es una alianza de defensa mutua, una declaración de soberanía de Malí, Burkina Faso y Níger para tomar las riendas de su propia seguridad.
Las acciones de los nuevos gobiernos militares fueron inmediatas y contundentes. Primero, la expulsión de las fuerzas francesas. Después, el abandono de las estructuras de seguridad occidentales como el G5 Sahel. Y finalmente, la construcción de nuevas alianzas estratégicas, mirando hacia Rusia para la cooperación militar y hacia China para las relaciones económicas. Es un realineamiento geopolítico completo y está ocurriendo en tiempo real. Todo esto nos trae al presente, a un escenario increíblemente complejo que se define no solo por el conflicto en el terreno, sino también por una feroz batalla de historias. Hoy coexisten dos realidades, dos narrativas que luchan encarnizadamente por definir la crisis. Por un lado está la narrativa oficial de los nuevos gobiernos. En Burkina Faso, por ejemplo, una evaluación militar de 2024 afirma haber logrado un éxito sin precedentes, declarando que más del 71% del territorio que antes estaba en manos de grupos terroristas ha sido recuperado. Pero en el otro lado del espectro encontramos una historia completamente opuesta. Organizaciones como Human Rights Watch publican informes que denuncian graves abusos a los derechos humanos presuntamente cometidos por las mismas Fuerzas Armadas de Burkina Faso. Son acusaciones que los gobiernos locales rechazan de plano, calificándolas de simples campañas de desinformación. Una de las fuentes consultadas lo resume de una forma muy gráfica. Es una guerra psicológica a través de titulares. La batalla por el Sahel ya no se libra solo con balas y drones, sino también con información, con propaganda. Cada bando lucha por imponer su versión de la verdad. Ahora bien, más allá de las narrativas, las consecuencias reales en el terreno son innegables. La región enfrenta una crisis humanitaria devastadora y sus economías siguen peligrosamente ancladas a la extracción de recursos. Sin embargo, también hay algunas señales de progreso. Un dato clave: UNICEF, que es una agencia de la ONU, ha confirmado la reapertura de escuelas en territorios recuperados de Burkina Faso, un indicador tangible de que en algunos lugares la autoridad del Estado está volviendo. Así que la pregunta fundamental que queda en el aire es esta. ¿Estamos presenciando el amanecer de una nueva era de soberanía para el Sahel, con naciones africanas tomando por fin las riendas de su propio destino? ¿O es esto solo el inicio de un nuevo ciclo de conflicto, con otras potencias mundiales compitiendo por la influencia en la región? El futuro del Sahel pende de un hilo, y la respuesta definirá no solo el destino de una región, sino también una parte importante del equilibrio de poder del siglo XXI.